Antiguamente, cuando se recibía la visita de los suegros en casa, estos hacían una inspección de las paredes y del mantenimiento en general. Si estaba correcto, decían, en esta casa sí hay hombre. Pero si había fallas, si la pintura no estaba correcta, si una puerta se estaba cayendo, en fin, ellos expresaban, en esta casa no hay hombre. Se estaban refiriendo a que el hombre de la casa no estaba atendiendo su hogar. Nuestra mente necesita ser atendida constantemente también. Necesita recibir mantenimiento en general, porque de otra manera se va deteriorando. Ese es el mensaje de esta semana. Atiende tu mente. Bienvenidos. Soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo, México. Estamos llegando al final de nuestra serie En esto pensad. Hemos estudiado Filipenses 4:8 y hemos ido frase por frase sacando la enseñanza que el Señor ha querido darnos a través de este versículo. Y bueno, estamos llegando a la última. Vamos a darle un repaso para que recordemos todo lo que hemos visto y también de la misma manera dar introducción a la enseñanza del día de hoy. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, porque nos has permitido encontrar grandes enseñanzas a través de este versículo bíblico. Queremos pedirte, Señor, que hoy no sea la excepción. Ponemos todo en tus manos, nuestra mente, nuestro corazón. Aún no termina la pandemia, aún vienen situaciones difíciles. Y por eso, Señor, necesitamos de tu dirección. Necesitamos que tú, Señor, nos marques el camino por el que quieres que vayamos. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, decíamos que hemos estudiado frase por frase. Y la última frase de este versículo es, en esto pensad. Y ahí es donde vamos a profundizar. La palabra pensad es la palabra logizomai, que habla de razonar sobre algún tema, meditar, pensar acerca de, cargar a la cuenta, y también sus raíces nos hablan de sabiduría y nos dicen también que es la palabra, o sea, la palabra que se aprende. Y esta palabra, valga la redundancia, está dividida en dos partes. Una es la palabra logios, que significa educar, y la segunda, somai, que significa yo vivo. Podríamos decir que lo que nos está enseñando esto es que es educar y vivir. O, aplicado a lo que estamos aprendiendo ahora, es educar tu mente a vivir. Y si nosotros observamos el contexto de esta carta y lo que estamos leyendo, Pablo nos estaba enseñando a vivir. Nos estaba enseñando a tener una mente para poder vivir, con una mentalidad de enfrentar situaciones difíciles para tener una vida plena. Recordemos un poco, aunque ya lo hemos mencionado varias veces, cuando Pablo escribe esta carta, él está preso y con grande posibilidad a que lo ejecuten, a que él pierda la vida. Sin embargo, se muestra ecuánime, se muestra seguro y se muestra con una visión que no le va a arrebatar la alegría, la plenitud de vida que él ha obtenido de tener una relación con Dios. Entonces, si nosotros observamos, el secreto de Pablo para enfrentar las dificultades estaba en que educaba su mente
para vivir. En este caso, Pablo escribe a los cristianos de la iglesia de Filipos y lo que les quiere decir o lo que les quiere transmitir es que ellos deberían educar su mente para poder vivir. Y esa misma enseñanza es la que nos está transmitiendo a nosotros el día de hoy. Que nosotros necesitamos educar nuestra mente para vivir. ¿Te has dado cuenta que hay gente que tiene la mente educada para morir? Porque todo es negativo y para todo se les cierran las puertas y lo ven como que ya llegó al final. Pero el Señor nos dice, educa tu mente para vivir. Y alguna observación que nos quiere hacer el Señor también es que debemos de observar que reaccionamos conforme a lo que pensamos. Y ese justamente es el primer punto de la enseñanza del día de hoy. Reaccionas conforme a lo que piensas. Imagina que alguien te está observando, así como los suegros cuando llegaban a las casas, que miraban las paredes y todo lo que había a su alrededor. Que alguien te esté observando cómo reaccionas. ¿Qué dirían? ¿Te dirían que le estás dando mantenimiento a tu mente? ¿Te dirían que estás atendiendo tu mente? ¿O te dirían que necesitas analizar cómo reaccionas a las circunstancias y darte cuenta que necesitas ponerle atención a tu mente? Recordemos que lo que estamos analizando es la frase en esto pensad. Pensar dijimos que es la palabra logizomai y esta palabra logizomai también trae implícita la que conocemos como logos. Y la palabra logos nos habla de sabiduría y de la palabra de Dios. Entonces no olvidemos esto, vamos a retomarlo. Déjame decirte antes de eso, el problema realmente no es el problema. Sí, el problema no es el problema al que estás enfrentando, no es la situación que se te presenta, no es la pandemia en sí. El verdadero problema es cómo reaccionas a los problemas. Es cómo estás reaccionando a la pandemia, qué es lo que hablas, cómo actúas, cómo reaccionas. Y todo esto depende de lo que hay en tu mente. Lo que suceda después de que hables, de que actúes, de que reacciones, se puede decir que es lo que hace responsable de tus consecuencias. No puedes tener sabiduría, no puedes tener la palabra de Dios si tú no tienes una relación con Él. ¿Qué hay en tu mente? ¿De qué la alimentas? Y el problema no es enfrentar el problema. El problema es cómo ejercitas tu mente para enfrentar los problemas. Quiero ponerte algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, un maratón no se corre el día del maratón. Me explico. Sí, tú vas a decir, ¿cómo que no se corre el día del maratón? El día del maratón haces la carrera, pero para llegar al día del maratón necesitas meses de entrenamiento. Meses donde tú te vas a poner a prueba, donde vas a ir poco a poco aumentando los entrenamientos, las distancias y todos los ejercicios que se tienen que hacer para que el día del maratón tú llegues capacitado y puedas correr esa carrera. Un examen no se resuelve el día que tú entras al aula para escribir las respuestas en una hoja o ahora en nuestros casos a través de la computadora.
no es ahí donde se resuelve. El examen se resuelve en todas esas horas que le dedicas al estudio, en todas esas horas que dedicas a investigar. El examen se resuelve con las trasnochadas, se resuelve el levantarse al otro día muy temprano, se resuelve con no sé cuántas tazas de café para no quedarte dormido, se resuelve con, además de estudiar, ir a trabajar o con cumplir otras responsabilidades. El día del examen solamente llegas a colocar las respuestas correctas en su lugar. ¿Te has puesto a pensar que una operación no se realiza el día que la persona entra al quirófano? Los médicos estudian mucho. Los médicos, para poder hacer una operación, necesitan estudiar. ¿Te has puesto a pensar cuántos años dura la carrera de medicina? Y después que tienen que estarse especializando en determinada materia, pero además tienen que estarse actualizando. El médico no se levantó un día y dijo voy a operar y resultó. Tuvo que prepararse para ello. Por eso tus problemas no se resuelven cuando se presentan. Tus problemas se resuelven cuando tú te estás preparando para enfrentarlos. Cuando tú estás leyendo, cuando tú estás meditando en cuestiones de tus comportamientos, en cuestiones de tus reacciones, cuando tú estás alimentando tu mente, cuando tú estás ejercitándola, incluso cuando le das descanso. ¿Cómo ejercitas tu mente? ¿Cómo la alimentas? ¿O de qué la alimentas? ¿Acaso tú dejas descansar a tu mente? ¿O eres de las personas que incluso cuando van a la cama siguen trabajando y trabajando, tratando de resolver los problemas y tratando de darle un cauce cuando no estamos preparados? ¿Qué tipo de sabiduría hay en tu mente? ¿Qué lecturas haces? ¿Qué ves en la televisión? ¿Con qué personas platicas? ¿Cuáles son tus ratos de ocio? ¿A qué los dedicas? ¿Cómo encaras las situaciones difíciles? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Alguna vez te has detenido? Y es algo muy importante. Nosotros podemos pensar que reaccionamos de determinada manera y que se resolvió el problema. Pero a veces a la larga nos damos cuenta que no se resolvió. Que a veces simplemente lo tapamos y después vuelve a surgir. O, peor que eso, creamos nuevos problemas y que ya no hallamos cómo resolverlos. Por eso la palabra logos nos habla de sabiduría, nos habla de palabra, pero palabra de Dios. Si tú eres cristiano, si tú haces un devocional todos los días, si tú estás orando y estás buscando a Dios, ¿de qué manera lo estás haciendo? Porque si tú le estás pidiendo a Dios que te dé sabiduría, lo estás haciendo correctamente. Pero si tú solamente estás diciéndole a Dios que ratifique lo que tú ya sabes, creo que te estás equivocando. A veces vamos a orar indicándole a Dios qué es lo que Él debe de hacer. A veces vamos a orar indicándole a Dios que Él resuelva el problema que nosotros creamos, sin detenernos a tratar de hacer las cosas correctamente. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, necesito que me guíes?
Señor, necesito que me indiques por dónde caminar. Generalmente le decimos, Señor, hoy voy a hacer esto. Por favor, bendícelo. Por favor, ábreme la puerta. Por favor, resuelve lo que yo quiero que se resuelva. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿La sabiduría que hay en tu mente es la sabiduría de Dios? ¿O es tu sabiduría? ¿O es la sabiduría de otra persona que ha influenciado en ti? Ponte a pensar en todo eso. Detente y observa las reacciones y vas a ver que tú reaccionas conforme a lo que piensas. La segunda enseñanza de este día, o el segundo punto de la enseñanza, es: piensa en lo que piensas. Dijimos que reaccionas conforme a lo que piensas. Bueno, si no son tan buenas tus reacciones, piensa en lo que piensas. Recordemos que estamos en la frase, en esto pensad. Y una vez más, reitero, pensar es la palabra logizomai. Y una de las maneras en que se usa es que es cargar a la cuenta de. O sea, mantener un registro de deudas y de créditos. Esto quiere decir que a veces nuestra mente solamente está archivando cosas malas, deudas. O sea, alguien te hace algo y ya tiene una deuda contigo, te debe algo. Tú tienes que desquitarte de eso y empiezas a guardar, a acumular. Una de las traducciones de esta palabra también es que hay gente que hace un archivo, que está guardando todo el tiempo para en determinado momento sacarlo y mostrarle al otro todas las que le debe. Pero así no se resuelven los problemas. Entonces, si tenemos que pensar en lo que pensamos, deberíamos analizar si siempre estamos pensando en todo lo malo que nos ha sucedido en la vida. ¿Te has encontrado con personas que les preguntas ¿cómo estás? Y de inmediato te dicen mal? Yo no digo que siempre tenemos que contestar que estamos bien, porque en realidad cuando estamos mal deberíamos de decirle a la persona que nos está haciendo la pregunta, y si le tenemos confianza, podríamos decirle no me siento tan bien, me siento mal, y encontrar un refugio y platicar porque me estoy sintiendo mal. Pero hay personas que todo el tiempo que tú les preguntas cómo estás, aunque no tengan confianza contigo, te dicen que están mal. ¿Por qué? Porque siempre están pensando en todo lo malo que les sucede. Hay personas también que cuando empiezan a tener confianza, nos empiezan a platicar que han sufrido mucho en la vida. Claro, hay personas que han tenido una historia terrible y que hay que ayudarles y que hay que acompañarles. Pero hay personas que no están dispuestas a desprenderse de ese sufrimiento, no están dispuestas a darle una cara diferente y siempre quieren ir cargando un costal de penas. A veces incluso es una manera de manipular a los que están a su alrededor, pero no están resolviendo sus problemas. Como dijimos hace rato, solo los están cubriendo, pero después van a volver a surgir. En el caso de la pandemia, ¿tú estás pensando solamente en lo malo de la pandemia? Yo pudiera hacer todo un proceso desde que empezó la información de lo que venía, cuando empezaron las contingencias, cuando nos invitaron a resguardarnos en casa, de cómo la gente reaccionó y de los temores que tenían, de cuando ya estábamos en casa y que no podíamos salir, que no podíamos trabajar, otro tipo de temores que venían.
Cuando nos dijeron que ya íbamos, al menos en Cancún, a la fase naranja para reactivarnos, otra serie de temores. Ahora que ya empieza la actividad económica y que mucha gente que no tiene trabajo tiene que enfrentarse a una nueva realidad y que tiene que salir a buscar trabajo que no hay, tienen otros tipos de temores. Hay personas que le están dando una buena cara a la situación, pero hay otras que solamente están pensando en todo lo malo de la pandemia. Otra que deberíamos de analizar. ¿Solo estás pensando en todo lo malo que pinta el panorama a futuro? Es que, pastor, usted no sabe de economía. Es que, pastor, usted no sabe del empleo en el turismo. Es que, pastor, usted no conoce cómo se mueve el turismo. Pastor, usted no sabe que la gente no va a empezar a venir a visitarnos de inmediato, que esto va a durar años. Me imagino. Pero también sé que Dios ha actuado a través de situaciones tan difíciles como esta, o quizá peores. Solo estás pensando y ya estás confundido por todo lo que te llega a través de las redes sociales, por todo lo que te llega a través de los noticieros. ¿Es un hábito en ti estar pensando en todo lo malo? Mira, la palabra pensar dijimos que habla de mantener un registro mental. Y quiero tomar Primera de Corintios 13 en el versículo 5 que dice que no guarda rencor. Se está refiriendo al amor. El amor no guarda rencor. Pero es la palabra que estamos estudiando, la palabra pensar. Dice, no guarda rencor, o sea, no hace un inventario, no mantiene un registro mental de todo lo malo. No mantiene su mente enfocada en lo negativo. Si nosotros tenemos el amor de Dios, no vamos a hacer un inventario de todas las cosas malas que nos han sucedido. No vamos a mantener un registro mental de todo lo malo que está sucediendo. Y tampoco vamos a tener nuestra mente enfocada solo en lo negativo. Por eso, insisto, piensa en lo que piensas. Y esta frase, piensa en lo que piensas, significa analiza tu mente. Y si no te ayuda lo que hay en tu mente, necesitas atenderla. Necesitas repararla, necesitas darle mantenimiento, necesitas tomar la exhortación de Pablo que dice, en esto pensar. ¿Y qué es en lo que debemos de pensar? En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, en eso pensar. Si algo digno de alabanza, en eso pensar. ¿En dónde estás enfocando tu mente? Hay cosas verdaderas, hay cosas honestas que merecen que nosotros pongamos toda nuestra atención ahí. Necesitamos permitir que Dios haga una transformación de nuestra mente. Analízala una y otra vez. Que cuando la gente venga ante ti y te vea reaccionar a los problemas, se dé cuenta que tu mente tiene mantenimiento constante, que tu mente está constantemente buscando a Dios, que tu mente está constantemente preguntándole a Dios. Se me viene a la mente aquel salmo que le pregunta a Dios, o que más bien le dice a Dios, Señor, analiza lo que hay en mí y dime si encuentras algo desagradable. ¿Le has preguntado a Dios?
que te analice y que te deje ver en dónde tienes que hacer ajustes, dónde tienes que darle mantenimiento, por dónde puedes empezar. Tienes que pensar en lo que piensas. Tienes que detenerte a pensar más allá. Y esa es la tercera enseñanza de esta mañana. Atiende lo que piensas. Dijimos, estamos estudiando la última frase de Filipenses 4:8, que es en esto pensad. Y una vez más, la palabra pensad, la palabra griega logizomai, que significa cargar a la cuenta de. ¿Te ha sucedido que en alguna ocasión tú has querido hacer un depósito a tu tarjeta o estás seguro que hiciste un depósito a tu tarjeta y de pronto cuando revisas tu estado de cuenta no tienes ese dinero? Resulta que tú tenías una deuda con ese mismo banco y que tomaron el dinero que tú habías depositado para hacer el pago de lo que debías. Para cargar a la cuenta no debes de tener deudas. Para poner algo nuevo en algún lugar tiene que salir algo viejo. O como dice la misma palabra del Señor, no puedes poner vino nuevo en un odre viejo, porque si no, el odre viejo con el vino nuevo se va a reventar. Imagina que necesitas pintar una pared, hablando del mantenimiento, hablando de atender la casa, hablando de atender tu mente. Tú quieres pintar un muro, pero resulta que no solamente lo quieres pintar, sino que tienes que cambiar el color. Era quizá un color oscuro o un color muy chillante, y con la nueva pintura, por muy buena que es, no queda. Hay que tirar toda la pintura. O imagina que la pintura de ese muro está cascareada, en algunas partes está cayendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Quitar toda la pintura para darle una mano de sellador a la pared y después aplicar la nueva pintura. Va a ser muy tardado. A lo mejor vas a tener que usar una espátula o quizá vas a usar una Kärcher para tirar todo lo que había y te vas a cansar. Pero sabes, el resultado va a ser muy bueno. Cuando tú apliques la nueva pintura, esa pintura va a quedar bien fija en el muro y va a lucir muy bien y va a tardar muchos años en volverse a caer. Por eso, nosotros para cargar en la cuenta de nuestra mente, necesitamos sacar lo que nos sirve, sacar lo que está afectando el buen estado mental, sacar lo que está afectando a nuestras acciones o más bien a nuestras reacciones ante las circunstancias. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo nos habla de que no te conformes a como toda la gente que está a tu alrededor piensa. No te conformes a la gente que como está viviendo el día de hoy. No te conformes a ser uno más de ellos. Tú tienes que ser diferente. Un cristiano siempre tiene que estar preparado para situaciones difíciles. Un cristiano debe de permitirle a Dios transformar, renovar su entendimiento. Porque Dios nos quiere preparar
para las contingencias. ¿Cómo te preparas para una situación difícil? ¿Cómo te preparas para una emergencia cotidiana? Te voy a pintar un panorama cotidiano. Estás tomando café y de pronto se te voltea la taza, se derrama en la mesa, cae al piso. ¿Tú estás preparado para levantarte a la cocina y tomar un trapo limpio para limpiar el café de la mesa? ¿Tú estás preparado para tomar un trapeador y venir a limpiar el café que está en el piso? ¿O en esta emergencia llegas a encontrar un trapo sucio en la cocina que no está listo para limpiar? Llegas a encontrar un trapeador que está sucio y que no está apto para limpiar el piso. Una persona que está preparada para las emergencias siempre está pensando que puede suceder algo y que hay que tener todo listo para que si surge un imprevisto, estemos preparados para enfrentarlo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes a pensar como toda la gente piensa. Porque, ¿sabes? Dice aquí que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tú necesitas cargar a la cuenta de tu mente nueva información. Es necesario retirar lo que está dañado para que no se estropee el nuevo trabajo. Si tú no estás sacando cosas desagradables de tu mente, cuando tú quieras meter algo nuevo, se va a confundir. No va a tener la función correcta. Por eso necesitas sacar. Necesitas evaluar cuáles de tus pensamientos, cuáles de tus creencias, cuáles de esas cosas muy arraigadas que traes en tu corazón necesitas eliminar. En esto pensad es un verbo y es un verbo pasivo. Esto quiere decir que el individuo recibe la acción. Cuando es un verbo activo, la persona tiene que hacer algo para recibir lo que está esperando. En este caso es un verbo pasivo. Nos está diciendo Pablo, tú tienes que pensar en esto, pero tú no lo vas a lograr. Tú lo vas a recibir. Lo que tienes que hacer es estar dispuesto, porque no vas a poder hacer mucho. Para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se necesita la sabiduría de Dios. No se trata de decir yo tengo capacidad. No, tenemos que reconocer que la sabiduría de Dios nosotros no la logramos. Y hay un ejemplo muy específico en la Biblia, en el libro de Ezequiel, justo iniciando el libro. Dice Ezequiel, el capítulo 1, versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. La palabra, valga la redundancia, es la palabra logos, que significa sabiduría. O sea, lo que está en la mente de aquel que habla. Ezequiel no podía obtener la sabiduría de Dios. No podía obtener la palabra de Dios, sino que Dios la derramó sobre el sacerdote Ezequiel. Nosotros debemos ir con Dios, dispuestos a que Él transforme nuestra mente, a que Él renueve nuestro entendimiento, porque de otra manera no vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestro futuro. ¿Sabías que Dios
tiene preparado para ti algo agradable y perfecto y bueno, pero tienes que preguntarle a Él qué es lo que tienes que hacer para alcanzarlo. ¿Dónde te tienes que parar? ¿Dónde te tienes que poner para que Él lo derrame sobre de ti? Él está esperando a que lo busques. Él está esperando que tú estés dispuesto al mantenimiento. Él está esperando a que tú estés dispuesto a que Dios venga con una cuña a raspar la pintura vieja que hay en tu mente, darle un nuevo mantenimiento y que diga la gente, aquí hay un hombre, pero que mejor diga, aquí hay un nuevo hombre. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por esta enseñanza y queremos ponernos en tus manos porque sabemos que nosotros no tenemos la capacidad, Señor. Pero hoy venimos en el nombre de Jesús, por aquel que derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Venimos en ese nombre que es sobre todo nombre a pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros y a decirte que estamos dispuestos, que nuestro corazón está abierto a ti y que nuestra mente está lista para recibir tu enseñanza. Que vengas tú, Señor, a limpiar todo lo que nos sirve. Que vengas tú, Señor, a hacer ese raspado, quitar lo viejo que hay para aplicar lo nuevo. Haz de nuestra mente un odre nuevo, Señor, porque la sabiduría que tú vas a poner ahí necesita una mente nueva, un odre nuevo que sea resistente para todo lo nuevo que va a venir. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te doy las gracias por acompañarme. Si este mensaje te ayudó, te sirvió, te invito a compartirlo, a que nos des manita arriba y que también hagas la invitación a tus amistades a visitarnos en nuestras páginas tanto de Facebook como de YouTube y en Spotify. Te damos las gracias por acompañarnos y bueno, tenemos algunas noticias como iglesia. Quiero informarte que ya la próxima semana vamos a tener nuestros servicios presenciales dentro del local donde nos reunimos como iglesia y que pues estás invitado a sumarte si tú vives aquí en Cancún. Si tú eres una persona de fuera y quieres seguir teniendo los mensajes que estamos dando cada domingo, no te preocupes, vamos a seguir grabando y vas a poder estar al tanto de todo lo que estamos haciendo. Hemos tomado las medidas necesarias para que no haya ningún problema con la cuestión de la pandemia y que puedas asistir sin mayor problema. Te pedimos también que tú cumplas con tus medidas de seguridad para ti mismo y también para los hermanos que asistan a estas reuniones. Si quieres conocer un poco más de los protocolos, te vamos a invitar que aquí mismo en la página de Facebook veas el video que tenemos de información de reapertura de los servicios presenciales y que ahí te informes. También puedes escribirnos en privado para que podamos explicarte de una manera más extensa. Estamos invitando también a que nos sigas en nuestros estudios bíblicos de los lunes a las 7 de la tarde, en nuestro tiempo de oración los miércoles también a las 7 de la tarde y que te sumes a la ayuda que estamos dando semanalmente los días miércoles, llevando comida a 40 familias en necesidad. Cada semana es en una colonia diferente y cada semana preparamos para llevar el alimento del día hasta esos lugares. Te puedes sumar donando en especie, te puedes sumar también ayudando como voluntario a cocinar, a llevar y si tú gustas también puedes apoyarnos económicamente si no puedes traer la donación en especie. En fin,
Síguenos a través de estas páginas para que te enteres de lo que estamos haciendo como iglesia, pero sobre todo para que sigas conociendo de la palabra de Dios, que es el fin primordial de la iglesia. Que la gente conozca la palabra de Dios, que la gente tenga un encuentro personal con Jesús, que reconozca a Jesús como su Salvador y que pueda abrir su vida a Él. Te damos las gracias. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo, México. Que Dios te bendiga.